Muy buenas tardes para todos mis hermanos, los saludo a todos de una manera muy especial. Quiero compartir una corta reflexión de la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con todos ustedes. Vamos a leer en Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que el fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad, y ya Azarías Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Gloria a Dios. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y ya después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber,
y les daba legumbres a estos 4 muchachos. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Vemos que el rey Joacim era de edad de 18 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén, ¿verdad? Y solo reinó 3 meses. Y como escrito está, que lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo el que siembra lo bueno, va a recibir lo bueno. Y todo el que siembra maldad, siembra lo malo, va a recibir lo malo. Vemos que el rey Joacim hizo lo malo ante los ojos de Dios. Eso lo podemos ver en segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 8. Y por haber hecho lo malo delante del Señor, el Señor permitió que el rey Nabucodonosor con todo su ejército lo atacara y le cerrara todas las salidas. Gloria a Dios. El Señor entregó al rey Joacim en manos del rey Nabucodonosor. Aquí nosotros aprendemos que es muy peligroso, queridos hermanos, hacer lo malo ante los ojos del Señor. Que es muy peligroso no guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien, queridos hermanos, no hace la voluntad de Dios y se entrega al pecado, Dios mismo, queridos hermanos, lo entrega al enemigo, a la maldad. Los entrega a pasiones vergonzosas, queridos hermanos, solamente por no hacer la voluntad de nuestro Dios. Por eso, queridos oyentes, hoy te animo que le digas no al pecado. Y cree, querido hermano, querido oyente, que ya Cristo quitó el pecado, lo crucificó en la carne, en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Si tú crees, querido oyente, en Cristo Jesús con todo tu corazón, jamás, querido hermano, vas a pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en ti. Y es imposible pecar, porque esa simiente es la que mora en ti, porque ese espíritu es el que hace todo en ti. Solamente tú vas a estar para dejarte de dirigir del Espíritu Santo de Dios, y ahí tú vas a vivir conforme al Espíritu de Dios. Vemos que el rey Nabucodonosor le dio una orden al jefe del servicio, ¿cierto? Que trajera muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y que fueran enseñados en todo conocimiento, en toda sabiduría, que fueran sabios,
en ciencia y de buen parecer. Esos muchachos tenían que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Y tener ese perfil para poder estar en la casa del rey, o sea, para poder estar en ese palacio del rey. Esos muchachos tenían que cumplir esos requisitos que el rey les pedía. Vemos que Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran jóvenes temerosos de Dios, y ellos propusieron no contaminarse con la comida del rey, ¿verdad? Y por no contaminarse, queridos hermanos, con la comida del rey, Dios les dio su recompensa. Por eso, querido hermano, todo el que hace la voluntad de Dios, todo el que anda en santidad delante de la presencia de Dios, todo el que guarda los mandamientos de Dios, viene la recompensa de parte de Dios. Entonces, como ellos no se contaminaron con la comida del rey, con el vino del rey, Dios le dio su recompensa, querido hermano. Les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia. Hermanos y querido oyente, si para esas personas, esos jóvenes, estar en el palacio del rey, estar en el palacio de un hombre, se tenían que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuánto más, querido hermano, para estar en el reino de Dios? Cuánto más, queridos hermanos, para nosotros estar cada día en la presencia de Dios. Cuánto más, queridos hermanos, para nosotros estar invocando el nombre de Dios. Si Él es santo, si Él es poderoso, si Él es el dueño de la vida, si Él es el que nos santifica, si Él es el dueño de todos, hermanos. Cuánto más no necesitamos nosotros cada día de estar en santidad, en perfección, delante de la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, pero para nosotros estar en ese perfil y cumplir ese perfil que Dios quiere, queridos hermanos, se necesita algo muy importante en la vida de todo aquel que verdaderamente quiera agradar a nuestro Dios. Se necesita la obediencia, querido hermano. ¿Por qué? Porque la obediencia nos lleva a vivir una vida en santidad. Gloria a Dios. La obediencia nos lleva a que Dios se agrade en toda vuestra manera de vivir. La obediencia, querido hermano, nos lleva a que Dios nos dé inteligencia, nos dé sabiduría, nos dé conocimiento. La obediencia nos hace estar en la presencia de Dios. La obediencia nos hace cada día, querido hermano, estar en Dios. La mejor manera y correcta es estar en santidad. ¿Y cómo estamos en santidad? Cuando obedecemos la palabra de Dios. Cuando somos obedientes a esta palabra, ahí vamos a estar en santidad, porque vamos a creer, querido hermano, en todo lo que Dios nos invita cada día que hagamos. Y si creemos, querido hermano, no vamos a pecar, no vamos a hacer lo malo, porque Dios es el que nos da la instrucción, y si nosotros se la creemos por medio de esta palabra, queridos hermanos, no vamos a hacer lo malo. Cada día vamos a estar en santidad delante de la presencia de Dios, y así, queridos hermanos, vamos a cada día ser más inteligentes, cada día vamos a ser más sabios. Por eso, queridos hermanos, cuando tú hagas algo que le agrada a Dios, tú estás usando la sabiduría de Dios. Cuando tú hagas algo que verdaderamente le agrada a Dios, tú eres sabio, y ahí quiere decir que estás creyendo la palabra de Dios, porque estás haciendo lo que
Dios quiere que hagamos, que Él cada día nos invita, que hagamos el bien, que no nos dejemos vencer por el mal, sino que venzamos el mal haciendo el bien. Eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Por eso, querido hermano, ánimo y recuerda, dile no al pecado y mantente en esa libertad que ya Dios nos dio, mantente en esa libertad que ya Dios pagó para que nosotros tuviéramos esta libertad hoy en día. Dios te continúe bendiciendo de una manera muy especial.